Buen día, bienvenidos a nuestro video educativo sobre la negritud, antillanidad y creolidad. Términos que fueron surgiendo durante la historia del Caribe francófono, pero que también representan a todo el Caribe. Mi nombre es Winifred Forti, soy estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad Popular del Cesar. En el vasto horizonte de la literatura caribeña, cada obra es un portal hacia la comprensión más profunda de las complejidades de esta región, desde las raíces africanas y amerindias hasta las influencias europeas y asiáticas. El Caribe es un crisol de culturas, lenguajes y tradiciones que se entrelazan de manera única. Al sumergirnos en la lectura de las obras como La Deseada de Maryse Condé, nos sumergimos en un mundo donde la identidad se teje a través de la historia colonial, la esclavitud, la migración y la resistencia. A medida que exploramos los personajes, los lugares y los eventos que conforman la trama, también exploramos los conceptos fundamentales que dan forma a la experiencia caribeña: la lucha por la libertad, la búsqueda de la identidad y la redefinición de los vínculos culturales. A través de esta exploración no solo ampliamos nuestro conocimiento de la literatura, sino que también ampliamos nuestra comprensión de la humanidad misma en todas sus complejidades y contradicciones. En última instancia, el adentrarnos en este viaje literario, nos encontramos no solo con palabras en una página, sino con voces que resuenan a lo largo de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa ser caribeño, ser humano y ser parte de un mundo interconectado. Comenzamos, en primer lugar, con el concepto de negritud según Césaire, quien lo describe como el reconocimiento de ser negros, su historia y su cultura. La negritud implica, además de una identidad racial, también tener conciencia y orgullo de esta identidad. Por ejemplo, en La Deseada vemos cómo los personajes se enfrentan a la discriminación y luchan por afirmar su identidad en una sociedad donde hay opresión colonial presente en distintas épocas. Por lo tanto, la negritud permanece presente en la narrativa y en la experiencia de los personajes. La presencia y la experiencia de la negritud en la narrativa del Caribe son temas que atraviesan las obras literarias, enriqueciendo la exploración de la identidad y la historia de la región, desde la época colonial hasta la contemporaneidad. Los escritores caribeños han dado voz a las experiencias de los personajes negros que han enfrentado la opresión, la discriminación y la lucha por la emancipación. En obras como La Deseada de Maryse Condé, la negritud se manifiesta en diversas formas, a través de la exploración de la herencia cultural africana, la resistencia de la dominación colonial y la búsqueda de la autodeterminación. Los personajes negros en esta narrativa no solo son testigos de la historia, sino que también son agentes activos en la construcción de sus propias identidades y destinos. Sus voces resuenan con la fuerza de una larga tradición de resistencia y resiliencia, desafiando los estereotipos y reclamando su lugar en la historia y la literatura caribeña. Al explorar estas narrativas no solo nos sumergimos en las vidas individuales de los personajes, sino que también nos enfrentamos a cuestiones más amplias sobre la justicia, la igualdad y la diversidad cultural. Ahora, en el caso de la antillanidad, de acuerdo con las ideas de Glissant, los antillanos se construyeron con elementos africanos y europeos, por lo que la antillanidad refleja la compleja mezcla de culturas, idiomas y tradiciones que se caracterizan a las islas del Caribe. En La Deseada, esta mezcla se ve representada en la diversidad de etnias y culturas de los personajes, así como en las tensiones que sufren por convivir distintas culturas en un contexto donde se ve a Europa como la cultura dominante. Algunos personajes buscan acercarse a ser blancos, dejando de hablar creol, lengua del Caribe francófono, y dejando atrás las costumbres caribeñas, mientras que otros personajes mantienen su cultura con orgullo. La antillanidad se presenta como un símbolo para dar resistencia ante los sesgos de la colonización y esclavitud sufridas en el Caribe. Para continuar con la exploración de conceptos, la creolidad es el resumen de la negritud y la antillanidad, que define la identidad de los pueblos del Caribe. La creolidad representa la identidad híbrida y mestiza de los caribeños, donde las influencias africanas, europeas e indígenas se unen y complementan, creando una diversidad cultural que define la esencia del Caribe. En La Deseada, la creolidad se ve representada en la búsqueda de una identidad propia y única, que refleja las complejidades de la experiencia de los individuos caribeños a través de la historia de los personajes y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo, como es el caso de la protagonista. Vemos cómo la creolidad se convierte en una exploración personal y colectiva hacia la autenticidad cultural y la liberación de las imposiciones que dejó Europa. La creolidad en realidad nace como un concepto dinámico y en constante evolución, que desafía las categorías y fronteras impuestas por Europa a raíz de la colonización. Es un proceso que produce una afirmación cultural que se manifiesta en la música, la literatura, la danza y todas las formas de expresión artística del Caribe, donde la diversidad es celebrada y valorada como un tesoro único y vital. Esta búsqueda de identidad y resistencia a la humanización cultural es lo que hace que la creolidad sea un concepto tan relevante en el contexto del Caribe. Es un recordatorio poderoso de la fuerza
y la resistencia de los pueblos que han sido violentados por la historia y que continúan escribiendo su propia narrativa para dar a conocer al mundo su realidad. Para concluir con nuestra exploración sobre los conceptos de negritud, antillanidad y criolidad, utilizando a la Deseada de Marie Kondo como ejemplo, estos conceptos nos permiten comprender lo compleja que es la experiencia afrocaribeña al reconocer que se formaron a partir de múltiples identidades que dieron paso a diversas culturas en la región. Al analizar esta obra, no solo entendemos la lucha por una identidad propia y única, sino que también se crea una reflexión sobre cómo estas narrativas contribuyen a nuestra comprensión de la conexión global de identidades y culturas del Caribe. A medida que avanzamos hacia el futuro, es relevante recordar la importancia de celebrar nuestra diversidad y fomentar la inclusión y el respeto mutuo, para que a través de este reconocimiento y aprecio por nuestras diferencias podamos construir un mundo más justo y más equitativo para todos. Al reflexionar sobre estos temas, nos inspiramos para seguir trabajando hacia un futuro donde la diversidad sea celebrada y donde cada voz tenga un lugar y un valor en la conversación, porque debemos recordar que somos consecuencia de una historia de violencia. La identidad caribeña tiene sus bases en una raza destruida y reconstruida. Y finalmente, espero que recuerden este recorrido por conceptos caribeños tan importantes, que lo tomen en cuenta para sus lecturas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención.